A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 11 de septiembre del año 2023. Primero, una crítica. Hoy 11 de septiembre, primeramente, en 1973, se lleva a cabo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Y ese mismo día, ese 11 de septiembre, pero del año 2001, es el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Los dos acontecimientos son históricos por las consecuencias que tuvieron. Los dos acontecimientos. Pero ¿sabe usted a qué le han dado importancia los medios aquí en nuestro país? A lo que pasó en Chile. Prácticamente para ellos, el atentado a las Torres Gemelas, un ataque cobarde de un grupúsculo de musulmanes fundamentalistas, asesinos, nadie ha dicho prácticamente nada. Eso es llevar nuestro antinorteamericanismo enfermizo a niveles increíbles de perversidad. Este mismo día, pero hace 50 años y hace 22 años, 22 años, fueron dos actos que marcaron al mundo para los siguientes años. En el caso de Chile, más reducido a ese país, pero la intervención del gobierno norteamericano a través de sus agencias de inteligencia y de algunas empresas de ese país, como la ITT, por ejemplo, tuvieron una gran responsabilidad, pero también el presidente Allende y los grupos radicales que nunca se atrevió el señor a controlar, también tuvieron responsabilidad. El golpe fue cruel, violento. Murieron miles de chilenos, inocentes la mayor parte de ellos. Eso generó una situación en Chile que dio por resultado, varios años después, una democracia como la que gozan hoy todavía. Pero mientras tanto, para llegar a ese nivel, miles de chilenos murieron ante el salvajismo de las Fuerzas Armadas chilenas. Todavía hoy en Chile no está resuelto ese problema. Prácticamente la mitad, y si nos atenemos al voto en contra de este proyecto de constituyente, más de la mitad de los electores chilenos no están de acuerdo con esas personas que quieren, vamos a eliminar aquella constitución, etcétera, etcétera. Le llaman la constitución de Pinochet, lo cual es mentira. Aquella constitución que se aprueba durante la vigencia de la Junta Militar fue modificada de manera profunda por los gobiernos sucesivos. ¿Qué es lo que pasa cuando estos jóvenes ¿cuánto fue? Hace 2 años o una cosa así, que salieron de la calle a destruir y todo, la tuvieron ya muy fácil, peladita y en la boca. No vivieron aquellos años. No saben lo que costó para que ellos tuvieran hoy ese país. En esas condiciones, pues, ¿qué sucedió con lo que pasó el año 2011? El mundo cambió. La lucha en contra de esos grupos fundamentalistas islámicos, la búsqueda, captura y asesinato o ajusticiamiento de Bin Laden, a muchos molestó, particularmente a esos fuera de los Estados Unidos. Pero aquel domingo, cuando se muestran las imágenes donde están en lo que llaman el Situation Room en la Casa Blanca, donde se ve a los Marines entrando ahí y cómo se da el ajusticiamiento de Osama Bin Laden,
Eso llevó a la felicidad a millones de norteamericanos. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, pero en cuestiones de fanatismo no es así. Muchos grupos siguen, pululan en varias regiones del mundo. No son musulmanes, es un grupo pequeñísimo de que toman el Islam como un pretexto porque no saben hacer otra cosa más que asesinar inocentes. ¿Qué culpa tienen unos jóvenes que están bailando en un salón de baile en París y que llegue un fanático que lo han adoctrinado, se hace explotar o matan, asesinan a balazos a decenas o a cientos quizá de jóvenes? Ese es el fanatismo. Esas son las ideas perversas. Cualquier semejanza con las que tenemos ahora con este gobierno es pura coincidencia. A partir de ese acontecimiento se desata una persecución ya abierta, violenta, extraterritorial por parte del gobierno norteamericano, de esos grupos, particularmente de sus liderazgos. Todavía hoy, hace unos cuantos días o semanas, mediante un proyectil lanzado desde un dron, se asesina a uno de los dirigentes de uno de esos grupos violentos. El Medio Oriente, o recuerdan ustedes la captura y el ahorcamiento de Saddam Hussein, y son problemas que ahí están todavía. Vean ustedes el caso de los talibán, gobierno retardatario, como si estuvieran allá en el siglo VIII, allá cuando vivió Mahoma. Una locura. Ustedes ven países hoy en el Medio Oriente donde festinan que ya las mujeres pueden ver un partido de fútbol o que pueden manejar, como en Arabia Saudita, un gran avance. Es decir, esa dureza, esa visión se arraigó como consecuencia de una respuesta a lo que pasó el 1 de septiembre del año 2001. El mundo cambió. ¿Recuerdan ustedes cómo se subía uno a los aviones antes? Ahora vean ustedes cómo se sube uno a los aviones, las revisiones, la seguridad, etcétera, etcétera. Ese 11 de septiembre, pues, marcó al mundo y durará muchos años esa desconfianza y esa posición del gobierno norteamericano y de otros gobiernos occidentales y algunos asiáticos, Japón, Corea, Taiwán, por ejemplo, en contra de esos grupos fundamentalistas, que ahí están, no saben hacer otra cosa más que matar inocentes. ¿Por qué? Porque dicen que Mahoma dijo alguna vez y hay que ir a someter a los infieles, así sea de manera violenta. Muy bien. El problema es que si efectivamente dijo eso Mahoma, fue allá en el siglo VIII, hace casi 13 siglos. ¿Se imaginan ustedes de qué tamaño era el mundo que conocían esas personas en aquel entonces? En primer lugar, su espacio era relativamente reducido frente al planeta y la población también. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que una frase dicha ya por el año 730, 720 y tantos, ya en nuestra era, se tome como guía para andar matando inocentes, por ejemplo? Esa es la locura que da el fanatismo de ciertas ideas. Vean ustedes a los fanáticos chairos que babean ante López Obrador. Las ideas. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante una situación donde, cuando ustedes revisan cuál era la situación de Chile 71, 72 y
los días antes del golpe en septiembre del 73. Verán ustedes grupúsculos como el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente Manuel Rodríguez y otros grupos radicales que estaban loquitos, cegados, porque Allende, decían, estaba construyendo el socialismo. No es cierto. Allende nunca fue socialista. Nunca, nunca de los nunca. Jamás aprobó Allende los medios violentos para cambiar el gobierno en una sociedad democrática. Allende es una persona que ganó la elección en 1970 con 33,000 votos de diferencia. Y la democracia cristiana, apegándose a la tradición, le concedió, o sea, dio la autorización, así lo establecía en aquellos años la Constitución chilena, y se hace presidente, lo hacen presidente. Y fue gracias a ese espíritu democrático de la democracia cristiana que Allende llega a ser presidente en el 4º intento. Es más, en 1970 obtuvo menos votos que 4 años antes. Allende. Allende era un tipo especial, un tipo con algunas ideas que hoy calificaríamos de racistas extremas. Lean ustedes la colaboración de Sergio Sarmiento hoy en el periódico Reforma. Y yo les voy a pedir que lean, si les interesa, algunos libros. Ya dirán ustedes, ya va a empezar este viejo pelón con los libros. Muy bien. El primero que quiero recomendarles es este, Diálogo de Conversos, el primer volumen, son 2, pero en la librería le dicen Diálogo de Conversos, parte 2, ¿no? Lean nomás este. El diálogo entre quién es, entre dos personas que el día del golpe, uno era militante del Partido Comunista Chileno y el otro era militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y es un diálogo que sostienen en el año 2016, si no estoy equivocado, efectivamente. Es un largo diálogo donde revisan lo que hicieron ambos para salir clandestinamente de Chile. Uno, que militaba en el Partido Comunista, y como dije, y el otro, en ese movimiento radical que fue una de las causas, la conducta de este grupo del MIR, lo que llevó a lo que desembocó en el golpe de Estado. Ese es un libro, es una cosa increíble, se va como agua ese libro. Luego hay otro libro de una persona que fue miembro de la dirigencia del MIR. Este señor, Roberto Ampuero, era militante del MIR, es el gran escritor chileno que escribió una novela que ahorita se las voy a comentar. Este otro libro, ahí les va, permítanme ustedes. Vamos a ver, ¿dónde estás, bonito? Aquí está, vamos a ver. A ver si pueden, si alcanzan a ver ustedes. Este se llama Chile, un largo septiembre, que es el mes del golpe, hace 50 años, de la autoría de Patricio Rivas, un dirigente del MIR. Es un libro autocrítico. Es un libro de Patricio Rivas que no es como estos dirigentes que marchan cada 2 de octubre. No, este sí hace autocrítica. Reconoce los errores y dice y todo. Vale la pena estos 2 libros. Y luego hay un libro que se llama, de la autoría de Roberto Ampuero. Vamos a ver si aquí lo tengo, porque no sé si lo he comprado en la edición electrónica. Vamos a ver. No lo tengo aquí porque
tengo en edición física, pero en ese librerío ahí que está, que si muevo uno se van a caer todos. Se llama El último tango de Salvador Allende. El último tango de Salvador Allende. Es una novela, ¿eh? O sea, no es historia, es una novela, una bellísima novela. Y hay una parte ahí donde Roberto Ampuero, es una historia de amor este libro, de una joven norteamericana, hija de una persona, de un norteamericano agente de la CIA, que llega años después del golpe a buscar o a saber qué pasó con su hija. Y es la historia de la madre del novio de esa hija, un joven chileno que participaba ahí en las movilizaciones, etc. Es una historia increíble. El personaje central es Allende, por supuesto, y la historia de amor de estos dos jóvenes. Y el final es un final precioso. No lo van a encontrar hoy, es un libro súper agotado, si es que puede haber algo más que agotado. Es un libro que ya, por desgracia, no se ha vuelto a editar, a imprimir. Sería bueno que hoy, con los 50 años, lo volvieran a editar, a publicar, para que leyeran ese libro. Tendrían que buscarlo en la edición electrónica, no sé si la haya, es cuestión de que entren a Amazon y lo busquen. Les podría recomendar varios libros más. He leído, pues, no sé, 20, 30 libros he leído sobre buscando encontrar una visión más o menos objetiva de lo que pasó ahí en Chile. Y en el diario El País apareció el día 8 que fue viernes, el viernes, aparecieron varias notas increíblemente interesantes sobre este hecho. Y hay una que se llama, entrevistan a un gran escritor, Alfredo Sepúlveda, que está muy interesante la nota, pero ahorita les voy a decir, hay otra, déjenme ver, aquí está, porque esto es parte de la historia, aquí está. Esta entrevista, aquí está, esto se publicó el 1 de septiembre del 23, es decir, ahora hace 10 días. Allende, una mirada personal. Entrevista al escritor o periodista Eduardo Labarca. Dice Abarca ahí, pero no se ve la L por cómo quedó ahí. Aquí está. Allende, una entrevista ahí, no sé si alcancen a ver ustedes la L, ahí se ve. Muy bien. Este periodista acaba de publicar un libro que se llama, y esto de publicar es del 2014, pero hoy lo entrevistan al autor de ese libro que se llama Salvador Allende, biografía sentimental. Muy interesante el libro. ¿Y por qué es interesante este libro? Porque el periodista relata una de las facetas de Salvador Allende Gossens. El tipo era un galán irredento. A todo lo que volaba le tiraba. A todo. Mientras en la residencia Tomás Moro vivía doña Tencha, doña Hortensia, ahí era la casa, vamos a decir, formal, el presidente, su esposa. Pero allá en otra parte, saliendo de Santiago, tenía una casa, una especie de hacienda pequeña, donde tenía a la que era, vamos a decir, su amante, vamos a ponerlo de esa manera. Era un hombre con una lista de romances, el hombre bien vestido, galán,
un hombre atractivo, inteligente. Entonces tenía ese pecado de andar como abejita picando en varias flores. Un hombre, un gran orador, un hombre que pasaba por ser un socialista, cosa que no era, jamás. Y era un hombre ingenuo, por decirlo menos, ingenuo, ¿verdad? Y había sido, al adoptar una serie de ideas de aquellos años 50, 60, cuando todavía a fines de los 40 vivía Stalin, entonces era un stalinista convencido, con ideas. Hay una parte donde él, cuando muere Stalin, le lanza unos conceptos ditirámbicos, así elogiosos, a quien fue uno de los grandes asesinos del siglo XX, Joseph Vissarionovich Stalin, ¿no? Entonces, Allende es un personaje interesante, pero más interesante es el conjunto de ideas que animó a los grupos radicales y Allende los dejó hacer. Nunca tomó la decisión de pararlos. Y al dejar hacer con abrazos, no balazos, generó o contribuyó a acelerar la comisión de ese golpe de Estado. Como dice Arturo Valenzuela, ese hombre que fue diplomático, subsecretario de Estado, muy interesante entrevista también, Arturo Valenzuela, y tiene una entrevista con una persona que ha estudiado también Allende, ya ha escrito varios libros, el académico Cavallo, Ascanio Cavallo. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver a Arturo Valenzuela. Arturo Valenzuela es un chileno, pero nacionalizado norteamericano, que fue alto funcionario y académico también. Y tiene, dice él en el título de la nota, estoy convencido hasta hoy, dice, que efectivamente el golpe de Estado se pudo haber evitado. Y en el curso de la entrevista, que es una entrevista larga, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuartillas, que es un reportaje inusitado para el país, donde argumenta y dice por qué podría haberse dado un resultado diferente, o al menos que no hubiese desembocado en un golpe de Estado. Evidentemente que si ustedes platican con un chairo o platican con la señora Citlali Ibáñez, mejor conocida en el mundo de la AMPA política como Jacob Polewski, es Allende, el héroe, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes quieren creer que efectivamente así es, están en todo su derecho. Pero hoy, a 50 años, hay una de aquella tragedia, hay una gran cantidad de obras, decenas, si no es que centenas de obras sobre lo que pasó en Chile. Y hay una cosa muy curiosa, y otra vez tenemos que llegar a la electrónica, porque los libros chilenos, no crea que es fácil que llegan aquí a México. Déjenme ver. Vamos a ver si es un libro muy, muy interesante, porque la hija de la señora, la hija del general Bachelet, la hija, la señora Michelle Bachelet, se encuentra posteriormente con la hija, creo que del general Letelier, que fue asesinado por la dictadura en los Estados Unidos. Muy bien. Y ya las dos de adultas, y el libro se llama Las hijas, hijas de general se llaman, las dos hijas de un general. Muy interesante el libro también desde el punto de vista de las relaciones, vamos a decir, personales entre dos mujeres cuyos padres fueron generales
en aquellos años del presidente Allende. El libro así se llama, Hijas de General, o Las hijas de generales, alguna cosa así. Y hay otros que podría recomendarles, Chile al rojo, ya les dije, Un septiembre muy largo, La vuelta larga, uno de Patricio Espejo que se llama Allende inédito, y así hay mucha literatura. Entonces, léanla y ustedes decidirán, pues, qué es lo que realmente piensan que sucedió ese día fatídico del 11 de septiembre de 1973. Entonces, los tres que recomendé yo, pues con esos tendrían para darse una idea de lo que quedó, de lo que fue. Hay una visión de un personaje de la democracia cristiana, don Patricio Aylwin o Aylwin, ¿eh? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes sabrán, pero es un tema que vale la pena leer. Vale verdaderamente la pena. Por supuesto que todo esto que he dicho en modo alguno reduce la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los asesinatos, las torturas, las desapariciones, la responsabilidad del general Pinochet en ese golpe militar violento, ¿ah? No quita su responsabilidad. Él ha sido condenado por la historia y todavía Chile no alcanza a cerrar ese capítulo. Hace unos días, al llegar a detener a la casa de un militar por la tortura o desaparición de un personaje, no me acuerdo si es parte de encontrar la verdad de quienes asesinaron a ese gran cantante y compositor Víctor Jara. Entonces llegó la policía a detenerlo a su casa para que cumpliera su condena o llegara a la cárcel, y él prefirió suicidarse ahí en su casa antes que caer preso. Entonces, la tragedia chilena de ese golpe de Estado sigue dando todavía mucho de qué hablar. Quizá de los que estén vivos dentro de 50 años todavía sigan discutiendo lo que pasó ese 11 de septiembre de 1973. Y por allá, perdido ese 11 de septiembre del año 2001, que aun cuando no querramos aceptarlo, es también un día que cambió la historia del mundo. La destrucción con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. No olviden que las ideas son las que mueven a las personas. Lo peligroso, más que el hecho, son las ideas que movieron a esa persona a hacerlo, a cometer ese crimen. Es el caso del bulto. Lo peligroso no son las decisiones que está tomando. Lo peligroso son las ideas que motivan esas decisiones. Lo peligroso son las ideas de la esposa del presidente, de la que será, pues nomás le falta que digan que es poetisa, pero es historiadora, doctora, investigadora, etcétera. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿verdad? Son las ideas. Son peligrosas las ideas de ese burócrata de quinta que es Marx Arriaga, las del subsecretario Concheiro. Lo peligroso son sus ideas. Eso es lo que los lleva a ellos a cometer tanta estupidez y causar daño a tanta gente. En otros casos, no son las ideas, sino el oportunismo y la corrupción de no pocos. Pero finalmente es lo que está aquí en la mente, lo que lleva a esas personas a cometer esos crímenes o tomar esas decisiones y ordenar tales o cuales acciones. México está en una coyuntura muy peligrosa. ¿Qué va a pasar con este proceso electoral dadas las ideas que tiene López Obrador? Abrazos, no balazos. Librazos, diría la esposa del presidente.
Ponerle otro piso a la 4T, dice la anticientífica Sheinbaum. Por eso, el detener a esos destructores lo podemos hacer no con tanques, no con bombas, con un crayón. Por eso yo hablé aquella vez de la fuerza del crayón. El 2 de junio del año 2024. Pero tenemos que tener conciencia clara del peligro que representan personajes como López, lacayos como la señora esta Olga Sánchez Cordero, que le hicieron una entrevista hoy sobre el feminismo, y yo no sé si se pistea ella ahí en su oficina, porque una forma de hablar así típica de quien está incróspido, diría el clásico. Entonces, yo no sé, pero así hay mucha gente, pues, que lleva al señor Mier, este diputadete, ahí a ponerse de tapete y a plantear acciones absurdas, las ideas o el oportunismo y su corrupción, y así muchos. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos decir en relación con el 11 de septiembre del año 1973 y el año 2001? ¿Qué podemos decir? Que lo peligroso son las ideas. Por eso debemos convencer a la gente, debemos buscar hacerlo que vea lo peligroso de creer, de apoyar esas ideas que tiene el bulto, esas ideas que tiene Morena sobre cómo gobernar, qué hacer y con qué hacer. Espero que haya sido de su interés esto. Aquí termina la parte editorial. Vamos a dejar, para no cansar, para no castigar más mi garganta, para el miércoles, cuando hablaremos en todo detalle. El tema único será el paquete económico, para que se dé cuenta usted de lo peligroso de las ideas traducidas estas en decisiones de materia de gasto y de las finanzas públicas en general. En este momento termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 11 de septiembre del año 2023.